es mi fans. Bien, debo señalar con orgullo que soy una de las privilegiadas que ha acompañado al profesor Bocaz en esta aventura que ha ido cobrando alto vuelo año a año. Experimenté en las otras 3 versiones preparar ponencias a pedido, direccionados no solo a los autores, sino a los títulos, es decir, el enfoque y el derrotero de lectura. En alguna ponencia le hice caso, en otras un pequeño giro, un guiño, como ponerle signos de interrogación al título impuesto. Todas, sin embargo, excelentes experiencias que agradezco infinita y públicamente aquí. En esta oportunidad tuve la opción de elegir el tema y propuse un ámbito de mi interés, pero que además es pertinente a este ciclo, las poetas mapuches. La presencia de las mujeres fue increciendo a lo largo de estos ciclos, desde una tímida alusión a algunas escritoras en el ciclo del siglo XIX, estuvieron ausentes no porque no existieran, sino porque no estaban en el imaginario social de la época, hasta una presencia ahora visible y reconocible de los aportes de mujeres pioneras en el siglo XX, así como también de escritores indígenas. Esta reflexión de la incorporación gradual de las intelectuales chilenas cobra mayor sentido en el tema que convoca este año, de la independencia al bicentenario. Con el distanciamiento epocal que nos sitúa a más de 150 años de los primeros postulados de la literatura chilena en 1842, podemos señalar que frente a la literatura homogénea que instauró el canon fundacional, devino una ampliación de repertorios y la asunción de otros sistemas literarios que no habían sido considerados ni incorporados en el corpus que hasta entonces regía la clase dominante, como la escritura de mujeres y la literatura indígena que se incorporan con posterioridad. Con el tiempo, entonces, se consideró estos y otros proyectos literarios representativos y autorrepresentativos de diversos sectores. Como una aplicada auditora del ciclo del año pasado, del 2008, retuve en mi frágil memoria una ponencia que en lo personal me tocó, no solo por el ámbito de competencia tratado, sino por la vinculación afectiva con su presentadora. Me refiero a la profesora María Catrileo. Recurrí también a otra apoyatura y revisé estos días el registro audiovisual de algunas ponencias subido a Internet por Relaciones Públicas en la página de la universidad. Ese es un dato, están ahí. Hace justo un año, en esta misma sala, la profesora María Catrileo hablaba sobre el ascenso del intelectual mapuche en el siglo XX. En esa oportunidad señaló que tuvo que meditar sobre ello, ya que el concepto de intelectual suele asociarse a los grandes pensadores que vuelcan su reflexión en las letras escritas. Por eso fue a la fuente en busca de las acepciones y rasgos propios y se encontró con que remite a la persona que piensa y dedica una parte importante de su actividad vital al estudio y a la reflexión crítica sobre la realidad. Sin embargo, no aparece una acepción explícita que lo relacione con la escritura. Propuso entonces María Catrileo una ampliación en la concepción de intelectual, incorporando los aportes de los cultores mapuches dentro de la oralidad. Reflexiones que han permitido no solo sistematizar estas manifestaciones, sino entenderlas en el contexto de su cosmovisión y de su relación siempre tensionada con la sociedad chilena y la cultura formal. A propósito de la intervención de María Catrileo, el profesor Luis Bocaz señaló en esa oportunidad que se dio un paso trascendental al ampliar la concepción de intelectual, no solo porque ensancha el corpus de sujetos reflexivos, sino porque permite un avance teórico al respecto, al suponer y proponer que hay más de un soporte en el que se produce y transmite ese conocimiento. Roberto Morales sumó luego la noción de intelectual orgánico, es decir, el sujeto consciente que no solo reflexiona, sino que transmite y genera una propuesta desde su propio grupo.
También en esa oportunidad, Valentina Bullock, al referirse a la teología de la liberación, colocó especial énfasis en otra variable del intelectual y es la experiencia como punto de partida para una posterior reflexión y teorización. En este ejercicio de ampliación del concepto intelectual, pareciera que cómodamente se asientan algunos mapuches, al menos los que comulgan estas particulares características, aunque más de uno quizás no se identifique con esta categoría de corte occidental. ¿Será equivalente esta categoría en la cultura mapuche al sujeto que conjuga el saber, el kimun, el conocimiento ancestral, y el pensamiento, el raquizuam, en el contexto del inarumen, que es la ciencia mapuche ancestral? Adriana Paredes Pinda, una poeta muy cercana a nosotros, porque ella estudió un posgrado aquí, un magíster, y ahora está cursando el doctorado, realiza una lúcida reflexión al respecto al señalar que el inarumen es definido en la cultura mapuche como el sistema de conocimiento que permite la comprensión de las diversas realidades del mundo, desde la interconexión de sus distintos elementos. Este entendimiento se posibilita desde el piuque kimun, es decir, la razón sensitiva y abierta del piuque, una razón que camina junto a su corazón. El piuque kimun es un emocionar en equilibrio con todo nuestro ser, una forma de habitar el mundo que implica una aproximación compleja y dialéctica a todas las esferas de la vida. A diferencia de algunas corrientes de pensamiento en la cultura occidental dominante, que ha excluido la mímesis y el afecto de la cognición, señala Pinda, el mapuche kimun o conocimiento ancestral originario parte del reconocimiento que la identificación gente, tierra, universo es primordial y la base de nuestro acercamiento al mundo. Sumadas estas nuevas y complejas variables, desde la limitada traducción cultural, situamos a las poetas mapuches en el abanico de intelectuales que, sobre la base de una competencia cognitiva, pero también experiencial y afectiva, logran intervenir en las problemáticas de la comunidad y la sociedad, y lo hacen utilizando la palabra desde diversos soportes que tienen niveles de desarrollo y estadios reflexivos distintos, como el habla, el recitado, el canto, la lectura y la escritura. Quisiera antes que nada dar a conocer el repertorio de estas poetas. No significa este corpus que considere todas las poetas que existan, sino que es una selección lo suficientemente heterogénea para dar cuenta de la diversidad de propuestas estéticas y de temáticas de mayor o menor relación con su tradición y con la cultura chilena. La pluralidad de estos modelos y repertorios va a develar la complejidad de este sistema poético que está en permanente construcción. A pesar de esta heterogeneidad, hay una matriz común, con experiencias similares de ajenidad y extrañamiento, de sonoridad y balbuceo del mapuzungún como lengua materna o secundaria. Todas ellas comparten el ejercicio de la escritura y no niegan su posición en el mundo, su autodefinición de identidad mapuche o champurria, mestiza o híbrida. Es cierto que se trata de una producción diversa si se analiza desde una perspectiva cultural y antropológica, ofrece elementos de interés en todos sus niveles. Sin embargo, desde una mirada literaria, existen niveles desiguales de desarrollo. La crítica existente en muchos casos no ha contribuido a hacer estas distinciones, lo que ha provocado que se lean de manera similar textos de muy desigual factura. Ubicamos en un circuito literario mapuche femenino mayor, en tanto aparecen publicadas y antologadas, a Adriana Paredes Pinda, Maribel Mora, Jacqueline Caniwan, Faumelisa Manquepillán, Graciela Guinao, Roxana Miranda Ropailaf, María Isabel Lara Mellapán, María Teresa Panchillo, Eliana Pulquillanca y Rayén Cuyén.
Además, se encuentran otras poetas cuyo corpus literario es de carácter fragmentario y asistémico, entre ellas Carla Guayquín, Ailín Yamcucheo, Carmen Curiche, ellas tres del libro Voz de Mujer, del colectivo Huenehuén, Mónica Huentemil, Sandra Trafilaf y Claudia Igaimán, Patricia Leufumán. Por otro lado, en la revista Simpson 7 del 92 aparecen también María Angélica Reñanco, Jessica Cona y Karen Molfinqueo. En el año 2007, en la antología La Memoria Iluminada, Poesía Mapuche Contemporánea, Jaime Buenún, además de incorporar algunas de las que ya he señalado, también incorpora a una poeta mapuche de la Patagonia Argentina, que es Liliana Ancalao, y a dos chilotas, Seona Queicheo y Miriam Torres Millán. Asumimos la existencia de una poesía mapuche escrita por mujeres que comparte con la escrita por poetas mapuches masculinos una serie de rasgos y de temáticas comunes, pero que también se aparta en una clara actitud y expresión diferenciadora de género. El propio Jaime Buenún en el año 2002 reconoce estos aspectos particulares de la lírica femenina mapuche. Cito a Buenún. Estas autoras, cuya madurez e irradiación literaria crece notoriamente, han tomado plena posesión de su derecho a testimoniar y a expresar desde la poesía sus particulares visiones de la historia, la memoria familiar, la sexualidad, la contingencia política y social, la relación de pareja, la maternidad y los estados visionarios, mágicos y religiosos propios de la mujer situada en la cultura mapuche tradicional. Fin de la cita. En la poesía de estas autoras altera y enriquece positivamente los trabajos entregados hasta ahora por sus pares, completando la trama material y espiritual de una lírica hasta ahora dominada por el enfoque y el tono masculinos. No se trata en este caso de escrituras contestatarias feministas, sino de una honesta y vital indagación en el ser femenino indígena contemporáneo y en las circunstancias que nutren, afectan y condicionan su existencia en un contexto cultural todavía adverso y restrictivo. El corpus de mujeres poetas se instala en un sistema literario mapuche emergente que se define por un repertorio joven caracterizado en lo fundamental por los siguientes elementos. Primero, la tensión no resuelta entre dos lenguas, español y mapuzungún, expresado en el bilingüismo y en la doble codificación, como ha señalado Iván Carrasco, en el contexto de la teoría etnocultural. B, la tensión entre oralidad y escritura, esto es, el traspaso a los códigos textuales de estrategias y procedimientos etnoliterarios orales, pero también suponer el movimiento inverso, pasar de la escritura a la oralidad. Ya hablaremos de ello. Y C, la tensión entre la tematización de problemáticas identitarias y la consecuente oposición del hablante entre lo mapuche y lo no mapuche, lo que ha denominado también Adriana Pinda como la identidad petrificada versus la identidad dinámica. Es por ese carácter fundacional del emergente sistema literario mapuche que supone por parte de los poetas una reflexión metatextual. Precisamente porque es de suma importancia señalar la conciencia lúcida que tienen las poetas, no solo de su proceso escritural, sino de su compromiso cultural, ambiental y social, es que no quiero ser yo la que replique lo que ellas dicen, sino que ellas mismas lo digan. Vamos a escuchar breves fragmentos de algunas entrevistas de un soporte audiovisual que da cuenta de la importancia de la palabra oral para la cultura mapuche. Vamos a dividir entonces en dos este audiovisual para detenernos y comentar las particularidades que quieren resaltar estas poetas. Primero entonces voy a dar a conocer algunos datos biográficos de las 5 primeros poetas. Roxana Miranda Rupailaf, María Teresa Panchillo, Maribel Mora Curriado, Graciela Huinao y Eliana Pulquillanca. Roxana Miranda Rupailaf nace en Osorno en el año 82. Es profesora de castellano. Muchas de ellas son profesoras de castellano o profesoras básicas.
Es profesora de castellano y estudiante de magíster en literatura hispanoamericana aquí en la universidad. Su poesía explora temas relativos a una cierta ontología de lo femenino en un diálogo polémico con las imágenes y alegorías heredadas de los grandes relatos judeo-cristiana. Ha publicado Las tentaciones de Eva en el 2003 y La seducción de los venenos en el 2009. María Teresa Panchillo nació en la comunidad de Coyunco, cerca de Cholchol, en la provincia de Cautín, en el año 58. Actualmente la poeta reside en una comunidad de Traiguén, territorio Nacche. Comenzó a escribir en Santiago en los años de la dictadura, en un contexto de dura represión por parte del Estado hacia el pueblo mapuche. Publica en el año 99, junto a Jimena Ancamil, el libro de poemas Amulepe Tallín Moguén, Que nuestra vida continúe. Maribel Mora Curriao nace en Panguipulli en el año 70, es de raíz pehuenche, y ella combina diversas facetas culturales y académicas que giran en torno a la cultura mapuche, dando cuenta del compromiso que la poeta adquiere con su pueblo por conservarlo y difundirlo, tanto a través de su desempeño como profesora de castellano, como por la investigación que desarrolla en sus estudios de posgrado. Ella es magíster y actualmente está cursando también un doctorado. Ha sido parte de antologías nacionales y extranjeras y su obra poética se encuentra resumida en un primer libro inédito titulado Perry Montoon. Graciela Buenao nace en el 56 en Rahue, Osorno. Tras la muerte de sus padres, emigra a Santiago en el año 78, donde trabajó, como muchas de las mujeres mapuches, ¿no es cierto?, como asesora de hogar, a la vez que terminaba sus estudios de secundaria. Es una poeta autodidacta. Su primer poema, La Loica, fue publicado en el 89, con lo que se dio a conocer en los circuitos literarios, siendo la primera mujer mapuche huilliche que publica un libro de poemas, Hualinto, en el año 2001. Tras esta experiencia, va a editar su libro La nieta del brujo en el 2003 y posteriormente La trompa de pato en el 2005. Y Eliana Pulquillanca nace en el 63 en Puitril, la 10ª región. En el 81 emigra a Santiago, donde reside actualmente. Ha participado activamente en organizaciones mapuches y colectivos culturales. Se define como poeta autodidacta y su creación literaria tiene como objetivo comunicar el problema de su pueblo no solo en las comunidades, sino también en la ciudad, desde donde trabaja la identidad de la Mapurbe. En el 2004 publica su primer libro, Raíces de Canelo. Vamos a escuchar entonces algunos fragmentos de estas entrevistas. Ay. Y hice esa relación entre serpiente y veneno, de ver los venenos como un líquido que seduce pero a la vez mata. Entonces estos dolores interiores para mí se representaban como líquidos corriendo adentro del cuerpo. Cuesta que esos venenos sean visibles. El libro en sí se divide en serpientes, para mostrar también la serpiente de sal, la serpiente de tierra y agua, y mis serpientes de sal serían las serpientes del sincretismo religioso, representadas por mujeres bíblicas. Bueno, y al final del libro igual hago una relación con el mar como lugar donde fluyen o donde van a dar todos los venenos. Tengo muchos colores de repente en la poesía y esos colores siempre están representados por el rojo y el azul. O sea, el rojo tiene que ver mucho con esta intensidad, con este fluir, y que todo lo rojo se vuelva azul. Tiene que ver también con que todos los líquidos en el mar acaban, ¿cierto?, tornándose del color del mar. Pero cuando ya empecé a participar en las organizaciones, ahí me di cuenta que en realidad corríamos tanto peligro en ese tiempo los jóvenes. Y de repente es amigo de uno, caían muertos, a veces en protestas, a veces no sé, y entonces, y todos corríamos ese peligro, esa vida que teníamos porque luchábamos contra la dictadura de Pinochet. Entonces, y ahí me surgió a mí la necesidad de escribir, porque sentí que si yo me moría, me podía llevar todo lo que yo quería decir. Entonces, sentí esa necesidad de dejarlo escrito en poesía.
Uno ha ido viendo todos los injustos, entonces uno no podría escribir otro tipo de poesía. O sea, uno lo que escribe es cómo es su vida, la razón de su existencia, la razón de la existencia de un pueblo, filosóficamente, culturalmente, la importancia que tiene el agua, la vida que tiene el agua. Esta agua, por ejemplo, esta agua no es un agua muerta. En el fondo es un poco hacer historia, en el fondo es como escribir la historia de un pueblo, pero de una manera diferente, no como escribe un historiador, sino como escribe un poeta, como escribe un escritor. Es como escribir la historia de un pueblo, pero de esa manera. Poesía es el arte que se hace con las palabras. Si pienso en arte, en realidad pienso en algo que provoque emoción, que sea sacarle el máximo de partido al elemento con el que estás trabajando. Creo que es una utilización del lenguaje que se lleva a lo sublime para que logre comunicar algo especial, algo distinto, para que sea más intenso. Creo que uno escribe desde todo lo que uno es. Los mapuches han adoptado, es cierto, muchos elementos que son de la literatura universal para decir lo que tienen que decir. Pero también lo han hecho muchos pueblos en distintos momentos de su historia. Y me gustaría que en algún momento se pudiera hablar de poesía mapuche como se habla de cualquier otra poesía, digamos, universal. La poesía para mí es traer al presente mis antepasados. Hualinto para mí es mi comunidad. Hualinto es como encerrar mi comunidad en un libro y llevarla bajo el brazo a todos los lugares donde quiero estar o donde me inviten. Mapu Urbe. Hay que complementarse, uno que siente la necesidad de volverse a encontrarse después que ha estado, no sé, un tiempo sin sentirse o identificarse. La mayoría de los mapuches nos ha pasado que hemos llegado a la ciudad y como que nos olvidamos un poco de lo que somos, de nuestras raíces, de lo que somos. Bueno, primero, Mapurbe, el término Mapurbe yo lo tomé, no es mío, es a propósito de todo un trabajo que se ha hecho en la ciudad, queriendo reencontrarse con su ser mismo. Esto tiene que ver con un trabajo político, cultural, artístico también. Entonces de por ahí nace también, es una necesidad, una búsqueda, y de ahí nace el término Mapurbe. Se da en los jóvenes, en los adultos, en los mayores mapuches que están viviendo en la ciudad, y que es un poco el querer complementarse también y sentirse bien consigo mismo. El significado de escribir es más que nada una... Bien. La primera parte de este registro que da cuenta de la reflexión que hacen metatextual estas primeras 5 poetas. Esta muestra refleja la diversidad de propuestas, preocupaciones, influencias y reflexiones metatextuales que van desde la conciencia mestiza e híbrida, que dan lugar a una asunción de pertenencia a un sincretismo cultural y religioso, como es el caso de Roxana Miranda Ropailaf, que crea un paradigma religioso desconcertante. Otros énfasis están puestos en una concepción de poesía comprometida desde la conciencia y la acción, como en María Teresa Panchillo, o la conciencia del uso de la escritura y del idioma castellano como estrategias textuales que permiten tratar temáticas mapuches, o el reclamo por el reconocimiento de la poesía mapuche dentro del estatus de una literatura universal, como ha señalado Maribel Mora. Para Graciela Huinao, por su parte, la poesía no es sino la voz de sus abuelos, en una actitud ventrílocua con timbre propio, donde ella es mediadora de esas voces ancestrales. Irrumpe y transgrede aquí la noción de Mapurbe, trabajo político y cultural, como ha señalado Pulquillanca, donde se conjuga y conviven el tiempo rural de la memoria y el cotidiano
de la urbe. Bien, vamos a ver la segunda parte, pero antes vamos a señalar algunos datos biográficos de las otras poetas. Bien, aquí está un poco la síntesis de los temas que ellas proponen. Faumeliza Manquipillán, más conocida como Febe por todos nosotros, es una artista multifacética que experimenta, entre otras manifestaciones, la escritura poética. Su poesía no es de data reciente, pero sí de escasa divulgación. La mayoría de sus textos conocidos se encuentran reunidos en el libro Sueño de Mujer, Fomopeuma del 2000. Sus poemas han aparecido en publicaciones especializadas y diversas antologías, y ha experimentado a lo largo de los años una evolución notable, considerando que la mayoría de estos poemas apareció en su libro desde que eran textos, digamos, que databan de su niñez y juventud. La apuesta de sus creaciones más recientes se adscribe a temáticas que bordean lo erótico y el descubrimiento de la mujer. Para Lorena López, quien ha estudiado en cabalidad a Faumeliza Manquipillán, va a señalar que los textos reunidos en Sueños de Mujer poseen una perspectiva de género, una mirada desde la intraculturalidad para referirse a la conflictuante relación del mapuche con el otro, el huinca, ubicándose en la frontera cultural en la que la escritora resulta ser el puente que introduce al lector al conocimiento de la mapuñuque, de los animales, a los que considera transmisores de sabiduría, de la familia y en especial de las mujeres, madres, trabajadoras, hijas, amantes y machis. Jacqueline Caniwan, que ha sido estudiada por Iñaki Severio, en el marco también de un curso que hemos realizado en el Magíster, nació en el año 74 en Puerto Saavedra, localidad entroncada en la 9ª región. Es profesora de castellano por la Universidad de la Frontera de Temuco y es magíster en lingüística indoamericana en México. Sus poemas lo podemos encontrar en diversas revistas y antologías. Caniwan ha sido estudiada en algunos trabajos y tesis de grado. Por otro lado, ella misma es poseedora de un trabajo de investigación que se llama Poesía Mapuche Registrada, un primer rescate del año 97, y ha escrito una serie de artículos que sin duda alguna aportan interesantes claves hermenéuticas a la hora de leer su poesía, como ha señalado Severio. Atendiendo a sus artículos, ella muestra un gran compromiso con la cultura y lengua mapuche. María Isabel Lara Mellapam nace en el año 79 en una comunidad perteneciente a la comuna de Freire, ubicada en la 9ª región. Quinturayén, como también se hace llamar, nos entrega sus sueños a través de su poesía. Su primer libro, Peligüeñi Peuma, Sueños de un Amanecer, fue publicado el año 2002 gracias al apoyo de la Pontificia Universidad Católica con sede en Villarrica, institución en la que trabaja y donde estudió además pedagogía básica. Actualmente también cursa un doctorado en España. La aparición de este texto marca la exteriorización de un proceso de sensibilización y toma de conciencia que tiene como principales destinatarios sus hermanos del pueblo mapuche. Y finalmente Adriana Paredes Pinda, que es una poeta y hablante bilingüe. Me atrevería a decir yo que además es teórica y crítica al estudiar la poesía de sus pares mapuches desde categorías propias de su cultura. Ella nace en Osorno en el año 70, también es profesora de castellano, licenciada en educación por la UFRO, es magíster en literatura hispanoamericana contemporánea por nuestra facultad y actualmente cursa el doctorado aquí en ciencias humanas. Su obra ha sido publicada en diversas revistas y antologías, ha obtenido premios literarios y becas de escritores. Su primer libro, Hoy, es según la autora una búsqueda de sentido en el aliento, el entendimiento vital que otorga a nuestra existencia un porqué. El sentimiento de paria, de champurria, de híbrida, de mestiza, la sitúa en un entre tensionado, no resuelto, preocupación y obsesión que se trasluce en los textos. Vamos entonces a escuchar lo que señalan estas 4 poetas. Tiene que buscar aquí. La mayor sabiduría la tienen los ancianos y nosotros transmitimos lo que vemos como el Meli Huitamap,
decía que nosotros estamos aquí ahora, pero con Tengo que la buscar. comunidad en general. Y escribía sobre... Es un lugar sagrado donde todos hemos estado. La música son hermanas, importantes. De ahí vienen otras manifestaciones. La poesía y la música son hermanas. No hay una sin la otra. Yo digo que vivo dentro de un útero porque el lugar en donde vivo es maravilloso. El útero es un lugar sagrado donde todos hemos estado alguna vez. La oralidad sea el instrumento de la presencia de la historia, de la familia y del pueblo en realidad, de la comunidad en general. Y escribía sobre temas de mi origen, más que nada tenía que ver con eso. Pero siempre era porque estaba lejos y era una manera de sentirme más cerca de acá. Estamos aquí ahora, pero yo estoy completamente cierta de que hay otro espacio. Decía mi mamá que la vida era como una escalera, como la escalera del Nelly Wickham Map. Decía que nosotros estamos aquí ahora, pero cuando vamos, viajamos y pasamos a la otra escalera. Entonces, una manera en que estos mundos se conectan es el sueño. Y en mi sueño es en la noche. Y especialmente cuando ya está a punto de llegar el sueño. Porque después uno despierta y uno reflexiona. La poesía para mí es una búsqueda de equilibrio, una identidad por la cual definirme y encontrar ahí mi razón de vida y de existencia. Cuando una cultura es vista desde dentro, como cultura en sí, es más fácil de llegar a entender cuál es la filosofía de vida que tienen ellos. Y con la poesía sucede exactamente lo mismo. Para nosotros los mapuches, la mayor sabiduría la tienen los ancianos. Nosotros transmitimos lo que hemos adquirido a través del tiempo. Las palabras que expreso en mapuzungún, cuando las llevo al español, pierdo bastantes elementos. Y es por lo mismo que a veces cuando aparecen los poemas en español se conservan algunos términos del mapuzungún, porque tienen una connotación mucho más profunda, que al traducirlas literalmente ya perderían todo su sentido. La versión mapuzungún la defiendo siempre porque en el idioma está la verdadera intención del poema, porque cada cultura tiene su idioma y cada idioma es el mejor para expresar las necesidades de esa cultura. La poesía me ayuda a vivir, me ayuda a parirme, a darme a luz. Sin ella estaría perdida. Creo que es parte de cada movimiento, de cada ola, de cada aliento que yo voy viviendo. Si consideras que la poesía es mucho más que lo que se escribe, si tu concepto de poesía es más que lo escrito, incluso más que lo que dice, es lo que tú vas viviendo, sintiendo. De algún modo la poesía es un aliento de vida, ¿me entiendes? Una energía que me ayuda a caminar, a levantarme, en el sentido más poderoso, más fuerte, por el cuerpo que llevamos y que vamos haciendo. Se va haciendo también nuestra vida, por nuestra manera de sentir, de vivir. Todo es nuestro cuerpo, todo es nuestra cara, nuestra piel, nuestros ojos, nuestro respirar, todo eso nos determina nuestra identidad, nuestro tatuaje ad eternum, yo creo. Cuando hablaba de resistencia en poesía, yo creo que de algún modo trataba de cantarla a la memoria de los abuelos, de los cuisis que Cheyenne, de los paradigmas también que uno se va haciendo de ellos, que necesita también creer en esos prototipos que te dan esperanza de un cambio. Ahora la resistencia para mí es otra cosa, es la resistencia de los parias, de los despojados, de los despojados. Creo que todos resistimos de alguna manera, desde el cuerpo que llevemos, cada uno resiste como puede. Y más allá de lo indígena, más allá de lo político, de lo ideológico, creo que la resistencia es la única manera de vivir que nos queda. Bien.
Bien, en esta oportunidad estamos privilegiando, ¿no es cierto?, la reflexión que hacen las poetas sobre su propio quehacer y sobre otras cuestiones que consideran importantes y vitales, pero no estamos incorporando aquí las lecturas poéticas que ellas realizan en este contexto. Aparecen en estos fragmentos escuchados interesantes aspectos que abordar, como la defensa de la lengua materna, como vehículo de transmisión e impronta cultural. Recordemos que varias de ellas son hablantes del mapudungún. Por otro lado, un elemento recurrente, ¿no es cierto?, son los peumas, estos sueños que guían su accionar y una instancia de comunicación con los ancestros y los espíritus. Interesante es la alusión que hace Adriana Pinda también respecto al tema de resistencia cultural. Es un tema que ella aborda en profundidad en su tesis de magíster que la realiza respecto a la obra de César Millay-Huayque. Y finalmente un aspecto relevante es la presencia y la relación de la escritura del poema con el canto, el ul, ¿no es cierto?, y que permite fijar la atención en un ámbito escasamente visualizado dentro de los estudios que tratan la relación entre oralidad y escritura. Esto es suponer que no solo se transita de la oralidad a la escritura, sino que puede suceder el fenómeno inverso. Tuvimos la oportunidad con Lorena López de hacer un trabajo para las jornadas de lengua y literatura mapuche un poco en esta línea. Los estudios señalan que el equivalente más próximo al Llullcantún de la cultura mapuche es la poesía de raíz europeo occidental, teniendo en consideración los elementos que se pierden, es decir, la música y el canto. Sin embargo, la lectura inversa, es decir, concebir a un poema como Llullcantún, parece una idea difícil de admitir desde las coordenadas limitadas de nuestra cultura. No obstante esta observación, quisiéramos situarla en un terreno más amplio que permita entender por qué algunos poetas mapuches también asumen el rol de cantores o Llullcantufes. De esta manera concebimos dos vías por las cuales ellos transmiten su sentir, reconociendo que ambas modalidades les permiten completarse. Estos autores pueden indistintamente moverse entre el poema escrito y el poema cantado, es decir, desplazarse entre códigos, culturas y lenguas distintas. Sin embargo, logran conciliar estas manifestaciones a partir de su experiencia intelectual. Nos referimos básicamente a tres poetas, como son Adriana Paredes Pinda, Faumelisa Manquipillán y Leonelian Laff. Los tres se reconocen como poetas, escriben y publican libros de poesía, y su grado y tipo de vinculación con el canto mapuche dependerá de su rol dentro de la comunidad, del conocimiento del mapudungún o de la necesidad de manifestar sus estados anímicos. A pesar de estas últimas diferencias, comparten algunos rasgos fundamentales, como las cualidades vocales, condiciones rítmicas, además de la aprobación de su comunidad para ejercer este rol. En el caso de Faumelisa Manquipillán, postulamos que a partir del canto de estos poemas y de la utilización de un complejo sistema musical representado por el cultrún, el trompe y la voz, la poeta transforma el poema en un ul, adscribiendo los rasgos propios de este tipo de género etnoliterario mapuche, entre ellos la particular situación enunciativa de la ritualidad y el tono elegíaco de su canto. Hemos puesto énfasis en las reflexiones de las poetas, ya que el tema de este trabajo tiene que ver con el ejercicio intelectual, reflexivo, que ellas se han autoexigido para poder entender su cultura y poder intervenir e invertir el destino, el perremontún, el canto elegíaco. Pero ese trabajo lo realizan también a través de la palabra poética, ya que creen firmemente en su poder performativo, la palabra que es a su vez acción transformadora. Adriana Paredes Pinda, una vez más la citamos, ha señalado al respecto: se habla del poder de la palabra en las culturas originarias. Cabe aclarar que dicho poder no es una sustancia, una esencia, sino una red de relaciones a través de las cuales actúa dicha palabra. Por ende, al decir dugú o dugún, lo que hacemos es señalar la capacidad que dicha palabra tiene de transformar su mundo, cuestión que no depende solo del acto lingüístico. La poesía mapuche se mueve en la dialéctica desgarradora, aquella que intenta transmutar la palabra en elemento de poder. Bien, justamente por eso entonces quisiera leer algunos textos poéticos de esta poeta, de Graciela Huinao, mapuche urbano. Una lágrima baila en la angustia de un lejano cultrún.
Maribel Mora, un fragmento, Nuchamcam. Bajaron de la cordillera sin miedo, sin esperanza, marchaban hacia el mar y el valle los detuvo. Amanecieron ebrios de mediodía y se negaron a seguir la ruta. En un sopor incomprensible levantaron sus casas junto al río. En esos campos ajenos criaron hijos e hijas, peones y sirvientas para el nuevo reino. También de Maribel Mora Curriao, Naufragios. Soñé que el mar desbordaba el valle y las ciudades flotaban sobre sus muros. Todo había desaparecido entonces, el parque una extensión al infinito, las calles, las botellas vacías no eran más que oscuras pesadillas. Las miradas de la gente curioseando en las veredas, un padre bebiéndose el fracaso y los sueños de un pequeño huyendo del destino, del aliento, de las calles, del recuerdo. De Adriana Paredes Pinda, Calfu, que es azul. Llamea en ti la nieve, en sofoco la sortija que guarda el aliento de la loba cuando irrumpe en su colmenar de espuma, atónito, cadencioso, como si la sombra por un instante no obra amarilla a la espalda del amanecer. Y de Roxana Miranda Ropailaf, de Aguas y Barbecho, aparece en su último libro, La seducción de los venenos. Viajas en mis venas, retuerces de placer al hueso, zapateas el estómago mientras te sacas el sombrero y me saluda tu alma con sus 4 dientes. Te sacas la ropa, el viento te abraza, la luna lanza gritos de histeria, 3 Marías atónitas y unas cuantas fans ardiendo la noche en el cielo. Desnudo, mi deseo se vuelve eufórico y enroquece en sus ganas. Bien, algunas conclusiones. La diversidad de intereses y de propuestas metatextuales y estéticas de estas autoras enriquecen y amplían el repertorio de la escritura mapuche. La poesía de las mujeres se modela a muchas voces. Esta polifonía es suficientemente amplia como para dar cuenta del espacio que conquista la producción poética de estas escritoras dentro del circuito literario mapuche y de cómo su inserción va a modificar los repertorios que éste ofrece. La reflexión de las autoras respecto a su responsabilidad y trabajo cultural la realizan desde distintos espacios, desde su quehacer discursivo y escritural, pero además desde su compromiso y accionar social, vinculado a la esfera de lo público, como la defensa del medio ambiente, el estudio y la recuperación de la lengua, la reivindicación del mapuche urbano, el compromiso con y desde el arte mapuche y la tarea en el ámbito de la educación. La poesía mapuche contemporánea es una construcción identitaria, híbrida y heterogénea en la que confluyen una serie de procesos de resistencia y reestructuración que le permiten situarse en territorios simbólicos particulares, dando cuenta de su potencialidad creativa en la tarea de evitar una identidad desencializada, pero no menos poderosa y sólida que aquella construida en los espacios mapuches tradicionales. Muchas gracias.